Hola, hola, episodio número 26 del podcast Desde el Banquillo. Sean todos bienvenidos a esta nueva edición. Como siempre, con mi compañera, @Marianita Guzmán. Mariana, ¿cómo estás? Hola Diego, contenta de este nuevo episodio de Desde el Banquillo, porque venimos a celebrar la Copa América, una Copa América emocionante, por lo menos esa final estuvo muy emocionante con Messi como campeón, y ahora estamos a punto de comenzar los Juegos Olímpicos y nuestro invitado tiene una serie de anécdotas increíbles sobre Copa América, Juegos Olímpicos, Mundiales, porque él se dedica precisamente a eso, ¿no? A investigar, a indagar, a la parte más insólita del deporte. Siempre que hablamos del deporte, más que todo uno va a la estadística, a los números, pero él hace todo lo contrario. Así que la vamos a pasar muy bien hoy. Sin duda, hoy vamos a contar con un periodista, escritor argentino, cuenta con más de 25 publicaciones de su autoría, más de 15 idiomas, entre ellos el castellano, el inglés, el francés. La verdad que va a ser un lujo y vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Y en este episodio número 26 del podcast Desde el Banquillo, contamos, Mariana, con Luciano Bernique, periodista, escritor e historiador, porque ha contado grandes historias insólitas de Juegos Olímpicos, Mundiales, y tiene una gran cantidad de libros con una gran cantidad de traducciones que se lo vamos a preguntar y lo vamos a conversar a lo largo de este episodio. Luciano, bienvenido Desde el Banquillo, agradecerte que aceptaras la invitación. ¿Cómo estás? No, al contrario, yo les agradezco a ustedes por haberse contactado conmigo, por querer entrevistarme. Estoy muy bien, acá acompañado por uno de mis hijos que no hizo la siesta y ahora está con un poquito de sueño. Aquí en Buenos Aires son las 6 de la tarde, así que pasaditas las 6 de la tarde y bueno, hay que hacer un ratito de siesta. Claro que sí, Luciano. Bueno, gracias por tu tiempo, por hablar con nosotros estos minutos. Y hay que comentar, ¿no? Primero felicitarte porque como argentino acabas de ganar la Copa América, una Copa América que bueno, dejó mucho para la anécdota, que terminó en el Maracaná, con Messi levantando la copa. Entonces, comienzo felicitándote. Y preguntándote un poquito, ya lo hablábamos fuera de los micrófonos, sobre tu perspectiva de esta victoria. Y también, aquí va a pasar un poco lo que le pasa a los comediantes cuando van a una entrevista, que les dicen, oye, echa un chiste, o a los cantantes cuando hago una entrevista que piden un canto, claro. Yo te voy a pedir, porque sí, no te puedo tener en el podcast y no pedirte que nos cuentes anécdotas, porque yo estuve leyendo algunas y son increíbles. Entonces, el mismo hecho de la Copa América, quiero también comentarlo contigo, cómo surgió, que me parece bastante particular. Pero bienvenido, cuéntanos cómo te sientes ahora con esta victoria de la Copa América de Argentina. Bueno, yo les agradezco la felicitación, pero yo no hice demasiado para que Argentina saliera campeona. La verdad que no, apenas si he visto, y no sé si he visto inclusive todos los partidos, ahora no recuerdo, pero a mí sí, bueno, a mí me gustó, creo que me puso feliz por mucha gente que aquí en Argentina no había visto nunca la selección campeona. Claro. Nosotros, el último título, digamos, de los que valen, entre comillas, había sido la Copa América de Ecuador en el 1993. Entonces, sí, estamos casi hablando de casi 30 años, ¿no? Entonces, mucha gente que ya es adulta y que inclusive tiene hijos no había visto nunca la selección campeona. En lo personal, bueno, me gustó verlo con mi hijo mayor, que no es muy apasionado por el fútbol, pero va a la escuela y ahí conversan sobre el tema y los chicos son bastante futboleros en general. En lo personal sí me puso muy contento, pero yo lo tomo con... Va a ser una definición un poco bilardista la mía, ¿no? Yo he tenido la suerte de disfrutar de 2 mundiales que Argentina ganó. Entonces, claro. después de haber visto el mundial, haber sentido, ¿no? Haberme emocionado con el Mundial de México con 16 años y también con el de Italia 90, ya con 20, uno espera algo
viste, más o menos lo mismo, que espera una consagración en ese sentido. A mí me hubiera gustado que Argentina saliera campeón en Brasil 2014, en el Mundial que se pierde en el alargue con Alemania. Eso sí me hubiera gustado mucho. Esta Copa América también me gusta porque me pone bien por la gente en general y creo que Messi, Lionel Messi, se merecía un título a nivel selección porque realmente es un jugador extraordinario. Y todo lo bueno que había hecho Barcelona lamentablemente no se le daba con la camiseta albiceleste. Bueno, ahora lo consiguió. Creo que también hay un acierto del entrenador, un entrenador que era poco menos que desconocido en ese cargo aquí cuando asumió, pero un tipo que supo rodear de verdad bien a Messi, ¿no? Porque siempre los comentarios de prensa especializada eran que a Lionel le ponían a los amigos alrededor. Esta vez no pasó eso, no sucedió. De hecho, el único jugador que queda de esa época eran Di María y el Kun Agüero, que Kun Agüero prácticamente no jugó y Di María fue el héroe de la final, o sea que estaba bien justificada su inclusión. Los demás chicos jóvenes, bastante desconocidos para todo el público, porque juegan 2-3 partidos en primera división y ya vuelan a Europa. Algunos ni siquiera pasan por un equipo argentino y ya se calan en un equipo grande de Europa, o no tan grande, pero una buena liga. Entonces, para muchos, los futbolistas también eran un poco desconocidos. Creo que si me apuran ahora y me piden la formación de la final, no lo voy a poder decir completa. Pero la verdad es que en ese sentido sí, y sobre todo porque también fue una victoria en Brasil contra Brasil. Eso tiene un condimento muy particular, extra, que disfrutamos todos acá. Luciano, yo te quería preguntar, bueno, por esa comparación Messi-Maradona, tú puedes dar testimonio, creo que de la mejor manera, porque bueno, viste a Maradona en el 86, ganar ese mundial histórico para la albiceleste, con goles y con imágenes que han recorrido y trascendido las épocas, ¿no? O los años, hasta que estamos en el 2021 y seguimos hablando de Diego Armando Maradona, que falleció lamentablemente en el 2020. Pero en esa comparación con Leo Messi, en esa comparación entre ambos, ¿lo tiene muy perdido Leo Messi de cara al aficionado argentino? No, bueno, depende. El joven que nunca vio jugar a Maradona probablemente no, porque ahora encima Lionel tiene un título con la selección. Yo creo que el fútbol es un apasionamiento, ¿no? Es un hecho de pasiones, ni siquiera es un deporte, porque deportes son otra cosa, el fútbol es una pasión que trasciende el hecho deportivo. Deporte es ver, no sé, para mí, una carrera de ciclismo, un partido de béisbol, y no lo tomen mal ustedes como venezolanos, digo, aquí en Argentina. Pero eso es deporte, como juego, como espectáculo. El fútbol está varios pasos más allá, aquí en Argentina por lo menos, y entiendo que en Italia, en Inglaterra y en España. Claro. Bueno, en Uruguay y Brasil, por supuesto, también. Pero entonces, en ese contexto, el fútbol no se explica, el fútbol se siente. Y la pura verdad es que las sensaciones que me regaló Diego Maradona, Messi todavía no me las brindó. Entonces, esa es la única comparación que yo puedo hacer. Como futbolistas, los dos son excelentes. Yo puedo decir, me gustó más Diego por esto y por lo otro, a lo mejor, pero la pura verdad es que todo se basa en lo que hemos sentido. No es lo mismo para una persona de 20 años haber visto el partido del sábado pasado que ver en YouTube los goles de Maradona cuando ya se sabe. Primero que nadie se va a sentar a ver el partido Argentina-Inglaterra desde el minuto 0. Se ve un resumen con las jugadas más importantes. Y además ya se sabe cómo terminó el partido, por lo tanto uno ve el gol y dice, mirá, pero qué buena jugada que hizo ese pibe. Y nada más, pero los que estábamos en ese momento frente al televisor, gritábamos, caminábamos por los techos, entonces era otra la cuestión. Entonces ahí ese valor agregado del haber vivido, cuando Maradona toma la pelota en el círculo central y gira y deja 2 ingleses por el camino, yo no sabía lo que iba a pasar después, fue todo sorpresa. Algo que las personas que nacieron después de esa fecha, evidentemente no van a poder disfrutar. Y ahí es donde está quizá la diferencia para mí entre uno y otro.
Por supuesto que después podemos categorizar las conquistas de Maradona y las conquistas de Messi, no solo a nivel selección, porque Maradona ganó con Napoli un Scudetto en 1987. Diego era el único extranjero del equipo. Y cuando Messi gana su primera liga en España, estaban Thierry Henry. Saquemos a los españoles que están en su país, ¿no? Porque había 4 o 5 de la selección de España, pero esos yo te los corro. Pero estaba Dani Alves, no sé, había un montón de estrellas en ese equipo. Creo que estaba Thierry Henry, Ronaldinho. Eto'o, Ibrahimovic, digo, era un resto del mundo eso no era un equipo. Maradona, en cambio, era un trineo. ¿Por qué un trineo? Era él y 10 perros, nada más. Muy bien, muy bien. Y te quería preguntar por esa anécdota, ¿no? Por el inicio de la Copa América, porque además el fútbol, que también siempre ha tenido su relación con la parte política, surgió, ¿no? Como una celebración de ese índole, y además el gol que se anotó en ese primer partido también es bastante anecdótico. No sé si nos puedes contar un poquito de eso. De la primera Copa América, la de 1916. Correcto. Sí. Sí, bueno, el deporte, justamente estaba escribiendo un artículo para un diario sobre los Juegos Olímpicos, aquí en un diario de Argentina. Y la verdad es que el deporte estuvo inmiscuido, la política estuvo inmiscuida en el deporte siempre. Uh-huh. Siempre. A veces no de manera tan directa, pero desde que el deporte se hizo popular y las competencias prestigiosas, la política siempre puso el ojo sobre ellas. Yo cuento, por ejemplo, que el emperador Nerón participó de un Juego Olímpico en la antigüedad. Eso quiere decir que ya entonces, hace 2000 años, los Juegos Olímpicos revestían a los ganadores con una reputación que iba más allá de Grecia, ¿no? Claro. Llegaban hasta otras latitudes, otros países, otras ciudades, fuera, digamos, del ámbito helénico. Entonces, imagínense ustedes con el fútbol, ¿no? No solo los Juegos Olímpicos fueron utilizados políticamente por Adolf Hitler, por ejemplo, en el 36, o por Rusia y la ex Unión Soviética para dirimir cuestiones de la Guerra Fría en otros campos. Bueno, la Copa América nació como un hecho más bien político, porque fue creada como no como Copa América, sino se instituyó un campeonato de fútbol entre selecciones que acompañó las distintas celebraciones del primer centenario o el primer siglo de la independencia argentina. Entonces, en ese contexto se organizó un partido de fútbol con equipos extranjeros. Estaban Brasil, Uruguay y Chile, más Argentina. Y luego ese campeonato, o en medio de ese campeonato, se creó la Confederación Sudamericana de Fútbol, la Conmebol, y a partir de ahí se decidió, bueno, en un principio hacer un campeonato por año en distintas sedes. Luego se fueron cambiando, fue variando un poco el calendario, ¿no? Cada 2 años, cada 3, cada 4, cada 1 año. Bueno, la Conmebol es así. Pero empezó como un hecho, sí, te diría, de corte político, porque los asesores del presidente de entonces en Argentina le dijeron, mirá, el fútbol es un hecho social muy importante, mucha gente va a venir a los desfiles militares, pero también hagamos algo para la gente a la que le gustan otras cosas. Y bueno, así empezó la Copa América, ¿no? Pero a partir de ahí, bueno, siempre el deporte estuvo bastante vinculado. Yo creo que la historia del deporte, sobre todo a partir del siglo XX, va en paralelo con la historia de la humanidad. Uh-huh. Porque muchas cosas tuvieron que ver. Fíjense, por ejemplo, que en el Mundial de 1966 Inglaterra jugó la final contra Alemania en Londres, unos 20 años después del final de la Segunda Guerra Mundial. Y Argentina e Inglaterra estuvieron a punto, o Escocia o Irlanda del Norte, que también forman parte del Reino Unido, pudieron haberse cruzado en el Mundial de España, y 4 años después sí lo hicieron Argentina e Inglaterra en México. Y la Guerra de Malvinas estaba fresca todavía. Entonces, a veces es muy difícil separar. Son 2 ejemplos, pero te puedo dar 10.000
de hechos que tuvieron que ver con la política, ¿no? Y podemos ir a Mussolini, a Francisco Franco, por ejemplo, que fue un gran promotor de Real Madrid, sobre todo en las competencias europeas. Sí. O Pinochet en Chile, la Junta Militar en Argentina para el Mundial 78. Digo, hay muchísimas muestras que tiene que ver en realidad con el carácter popular del juego, ¿no? Al ser el fútbol, como decíamos antes, un acontecimiento muy popular, muy masivo, muy emotivo, y bueno, la política quiere estar ahí presente para sacar tajadas siempre. Claro, muy bien. Bueno, a ver, Luciano, Mariana te preguntaba por el inicio de la Copa América y yo más adelante, por mi parte, te preguntaré por los Juegos Olímpicos y por alguna anécdota que he leído sobre Hitler y todo este tema de los Juegos Olímpicos, que bueno, que más adelante te la recordaré para que nos puedas contar esa anécdota. Pero yo te quería preguntar por tus inicios, ¿no? O por cómo empezaste escribiendo estos libros de historias insólitas del fútbol, de los Juegos Olímpicos. ¿De pequeño siempre fuiste muy curioso o muy estudioso o te gustaba investigar la historia? O sea, ¿cómo llegas a...? Porque investigando un poco sobre tu carrera, las historias insólitas en tus libros no son estadísticas, récords, son curiosidades que han ocurrido alrededor o dentro de los Juegos Olímpicos. Entonces, o de los mundiales, pues, lo que corresponda en cada libro. ¿Qué te llevó a realizar tus libros sobre estos temas? Bueno, en realidad, a mí lo que me llama la atención, primero yo de muy chico sí me gustaba mucho la historia y en un momento, cuando era, no sé, tendría 9, 10 años, y me preguntaban qué querés ser cuando seas grande, y he dicho varias veces profesor de historia, pero eso porque me gustaba en particular la historia. Pero también me gustaba escribir. A veces lamento no haber seguido la carrera de letras en lugar de la carrera de periodista, ¿no? La licenciatura en periodismo. Pero bueno, la vida a veces te va llevando por distintos lugares. Y yo había escrito un par de libros con curiosidades de fútbol, a modo de cuentos basados en hechos reales. Sí. Y tiempo después tenía una columna literaria en una agencia de noticias en la que yo trabajaba y conocí al jefe de prensa de Editorial Planeta y siempre que nos juntábamos, yo iba a alguna presentación de libro o nos cruzábamos en alguna entrevista de algún autor y él siempre me comentaba, me encantan esos 2 libros que vos hiciste. Bueno, un día lo nombran a este muchacho director editorial de Planeta Argentina para Cono Sur. Y una de las primeras cosas que hace es llamarme, convocarme, me invita a un café, y cuando voy directamente me ofrece escribir un libro sobre la Copa del Mundo. Y por supuesto, en esa charla no había mucho que agregar, porque nosotros los dos, yo sabía lo que a él le gustaba, y había que encontrarle un perfil diferente, aunque todavía Wikipedia y todo eso no era tan masivo en el 2008. Okay. Pero... bueno, yo escribo el libro y resultó ser, gracias a Dios, fue un éxito muy importante editorial, fue número 1 de ventas en Colombia, por ejemplo, país que no jugó el Mundial de Sudáfrica, pero había sido número 1 en ventas, pero no de deporte, digo, número 1 entre ficción y no ficción, era número 1 en ventas, total. Lo mismo en Uruguay estuvo en el ranking 2 meses, número 1 en ventas, un poco acompañado por el éxito de Uruguay, que llegó hasta semifinales en Sudáfrica. Claro. Aquí en Argentina también se vendió muy bien. Bueno, entonces yo era periodista político, nunca trabajé como periodista deportivo. Y bueno, de a poco fui empezando a escribir cada vez más libros y me fui metiendo más en este mundo, hasta que renuncié al periodismo por un montón de factores, porque el ser escritor es un trabajo como cualquier otro, pero se hace en casa. Yo estoy en casa, me visto, me pongo la ropa cómoda que yo quiero, no tengo que salir, no tengo que tomar transporte público, puedo beber café o una copa de vino mientras trabajo, nadie me puede decir nada, pues en una editorial, en una redacción periodística, si me ven tomando vino mientras trabajo, van a decir, este está loco. Y bueno, pero ¿cómo le explicás a tu editor que vos escribís mejor con un par de copas de vino? Un vino, bueno, claro. Claro, ¿viste? ¿Qué sé yo? Bueno, la libertad también es importante y sobre todo hacer lo que a uno le gusta, ¿no? Yo en el periodismo llegó un momento que sentía que estaba trabajando de oficinista. Después de 22 años como
como periodista especializado en política, temas de economía también, a veces de información general, fui editor muchos años también, llegó un momento que ya no encontraba un atractivo en esa carrera. Tampoco en el periodismo deportivo, se los voy a ser franco. El hecho de ser un cronista o un periodista que va a un partido y después escribe un análisis tampoco me seducía demasiado. Entonces, esta actividad en la que yo puedo mezclar, yo la llamo literatura, aunque a muchos no les guste. Y el fútbol para mí es ideal y prefiero seguir por este camino. También la investigación, o sea que también soy un poquito historiador y eso también me agrada muchísimo. Claro. Genial, genial. Ahora, Luciano, cuando miras un poco hacia atrás tu carrera y analizas lo que has conseguido, porque se ha logrado traducir tus libros en más de 15 idiomas, en algunos que para muchos pueden ser desconocidos, cuando has tenido éxito, como decías tú, número 1 de ventas en Colombia, también ha estado muy bien vendido en Uruguay. ¿Te imaginabas todo este éxito más allá que seguramente un escritor pues no escribe porque quiere ser famoso o quiere tener que se traduzca en muchos idiomas, pero cuando estás en tu casa con un vino tinto y haces retrospectiva, ¿qué piensas? ¿Qué sientes de todos estos logros y de lograr traducciones hasta en idiomas que nadie se imaginaba, ¿no? Bueno, la verdad, a veces siento que perdí muchos años como periodista. A veces siento eso. ¿Por qué no empecé antes? Pero bueno, la vida es así. A veces muchas veces no elige y las oportunidades aparecen. Yo creo que apareció la oportunidad, me subí al tren y creo que voy por buen camino. Lo que pasa es que también tengo 2 hijos. Si bien mi esposa trabaja, bueno, fue muy afectada por la pandemia. La venta de libros también, la producción de libros y salida de libros también fue muy afectada por la pandemia porque se postergó la Copa América, se postergaron los Juegos Olímpicos. Económicamente sufrimos más, bueno, estoy sacando por supuesto de plano todo lo que tiene que ver con la muerte por claro. COVID, ¿no? Y hablando de nuestro caso particular, que afortunadamente ya estamos vacunados por lo menos con la primera dosis, mi mujer y yo, pero quiero decir, sí, afortunadamente, sí, la verdad que sí. Pero bueno, más allá de eso, uno tiene que... yo tengo que tener en cuenta 2 cosas. Que hace ya unos 5 o 6 años que hago lo que más me gusta y por ahora me alcanza para que mis hijos tengan educación, tengan salud, tengan alimentos y puedan vivir una infancia agradable. Me tienen a mí mucho tiempo. Lo malo de ellos, para ellos, es que me tienen mucho tiempo en casa. Pobrecito, tienen que sufrir a papá todo el día. Pero bueno. No, yo creo que están bastante felices. Podemos ver la imagen de que están felices por eso. No, es que lo noqueé, por eso está así. Pero no, bueno. La verdad es que para mí es un placer poder trabajar en el ámbito que más me gusta, en lo que me gusta. Claro. Rodeado de mis hijos, el otro no aparece en pantalla, pero lo tengo a mi izquierda aquí jugando a la Play. Entonces, para mí no hay nada mejor que estar con ellos, compartir mucho tiempo con ellos. Entonces ya dejó de ser una profesión. También tiene otro lado muy, muy agradable esto de ser escritor, que es que me invitan a muchas ferias en el extranjero. He conocido muchos países que nunca creí que iba a visitar. Más allá de lo económico, digo, porque tampoco es una actividad con la que yo no soy John Grisham, ¿viste? Que saca un libro, un bestseller por año y le filman una película por año. A mí no me filman nada. Pero no importa, digo, mientras yo viva cómodo, me alcance para darme unos pequeños gustos y que a mis hijos no les falte nada, para mí es suficiente. No necesito más. Claro. Luciano, y cuando comenzaste a escribir, como bien lo decías, Wikipedia no tenía el alcance que puede tener ahora, o no existían como tal las redes sociales. ¿Cómo te ha nutrido? ¿Te dicen temas, te escriben anécdotas, te ponen a investigar? ¿Ha sido como un proceso más colaborativo? ¿Cómo ha sido esa transición, ¿no? Con la evolución? No. Lo de las redes se dio bastante después. Al principio, bueno, yo hacía un trabajo más minucioso. Los libros que ustedes ven detrás de mí son prácticamente todos de fútbol o deportes.
hay otras cosas. También tengo muchos libros en otra habitación que son de ficción. A mí me gusta mucho leer ficción. Todos los días leo ficción. También tengo un ebook. Y leo de todo, desde Arsène Lupin hasta el mismo Grisham que cité hace un rato. No me avergüenza decir que me gustan los libros de Grisham, porque para mí son muy atractivos, son muy divertidos. Pero al principio yo tuve que nutrirme básicamente con lo que algunos llaman la primera versión de la historia, que es el periodismo. Entonces trabajé mucho en hemerotecas. Para el primer libro de los mundiales aproveché un viaje que hice con mi esposa a Italia y fui a la hemeroteca de Roma, a la Biblioteca Nazionale di Roma, por ahí debo tener la credencial que me hicieron para el día, ¿no? El pase para el día. Bien. Y estuve para revisar los diarios que de la época de Mussolini, ¿no? Los mundiales del 34 y del 38. Y también estuve en Montevideo para recabar información sobre los mundiales del 50 y 54, en los que Argentina no participó, no compitió, y aquí los diarios no cubrieron absolutamente nada. Y por supuesto también en cada viaje iba comprando libros, ¿no? En Uruguay, en Europa. Por suerte yo leo francés, leo inglés, entonces, además de español, desde luego, entonces pude nutrirme con mucha información. Hoy la cuestión está un poco más simplificada, porque vos hoy encontrás hemerotecas de diarios muy, muy importantes, como El Mundo Deportivo de Barcelona, La Estampa de Turín. Entonces ahí conseguís, de hecho, el técnico de Italia en el 34 y 38, Vittorio Pozzo, bicampeón mundial, era al mismo tiempo periodista de La Estampa. O sea que escribía crónicas o comentarios de los mismos partidos que jugaba su equipo. Hoy tenés eso, supongo que claro, escribía bien, ¿no? Bueno, yo no sé porque el italiano me cuesta un poco, tengo que ayudarme con el translator de Google, pero la verdad es que se escribía crónicas positivas o análisis positivo. Sí. No, los titulares, si ustedes miran la portada del diario La Estampa cuando gana Italia el Mundial, es en la presencia de Il Duce, Italia ganó la Copa del Mundo, o sea que parece que hubiera jugado Mussolini también, ¿no? Bueno, de hecho participó y mucho, pero no adentro de la cancha, precisamente. Sí, moviendo hilos, ¿no? Y más cosas también. Intimidatorios, exactamente. Hablando un poco de los Juegos Olímpicos, que estamos a nada de que empiecen, has escrito libros de historias insólitas, muchas curiosidades, pero ¿te imaginabas unos Juegos Olímpicos cuando anuncian que se va a disputar en Tokio? ¿En algún momento pensaste qué más insólito podría pasar en unos Juegos Olímpicos? Y resulta que estamos en una pandemia, se va a disputar sin aficionados, no van a poder viajar gente de otros países que no pertenezcan a las disciplinas deportivas o no pertenezcan a los países participantes. Hay muchas restricciones, algunos deportistas han desistido de participar, es decir, todo un escenario insólito, ¿no? para unos Juegos Olímpicos. Sí, en cierto modo sí, pero show must go on, decía, ¿no? Freddie Mercury. Bueno, lo dijeron muchos, pero es una canción de Queen. Sí. Yo creo que también el mundo ha vivido otras pandemias como la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial, en los que los juegos directamente fueron cancelados. Otras cuestiones terribles como la irrupción de un grupo terrorista en la Villa Olímpica de Múnich 1972, los juegos se siguieron realizando después de que asesinaron a un montón de atletas. Entonces, por cuestiones políticas además. Y en Alemania, ¿no? Y era justo una delegación israelí atacada por un grupo palestino. Wow. Y vos decís, fíjate, ¿no? Y se siguió compitiendo como si no hubiera pasado nada. La verdad que es muy triste. A veces, yo creo que siempre el deporte, la irrupción de la política en el deporte es muy nociva y al mismo tiempo hasta a veces creo que fundamental, como que sin eso le faltaría una pata al deporte, porque forma parte también del entramado social, y en la sociedad tenés economía, política, deporte, como que está todo mezclado, ¿no? Como dice un tango argentino, la Biblia del calefón, ¿no? Como es
toda una mezcolanza. Ahora, ¿esto es realmente algo insólito? Y sí, es algo insólito, pero no deja de ser también, me parece a mí, ¿no? Una situación de la que tendríamos que aprender como sociedad en general, global. Entonces yo lo veo como, viste, hay un dicho, está muy quemado, ya todo el mundo lo ha comentado, pero hay un dicho que es que de cada crisis puede surgir una oportunidad. Creo que es un dicho chino. Sí. Y a mí me parece que en eso tenemos que estar, ¿no? Creo que ese es el desafío, pero cotidiano de cada uno, además, porque todos tenemos problemas más allá de la pandemia. Entonces, hay una serie de desafíos que nos tiene que movilizar a nosotros para ser mejores y para colaborar para que todo sea mejor. En todo sentido lo digo, dentro de casa y también en el espacio público, y también en el concierto global de nosotros como miembros de la raza humana. Entonces, ahí me parece que está la cuestión. No ver la parte negativa, porque cosas negativas pasaron muchísimas veces en nuestra historia. Entonces, vayamos por, a ver, ¿qué enseñanzas nos deja esto? ¿Qué podemos sacar de bueno de todo esto? Porque somos parte de una humanidad, y la humanidad tiene que seguir. Tenemos hijos y probablemente tengamos nietos, y tenemos que pensar también en ellos. Y me parece que ahí está un poco el fondo de la cuestión, ¿no? Aprender a convivir con que a lo mejor mañana pasa algo, que siempre se dice, ¿viste? Cuando antes de la pandemia vos te enterabas de un amigo, un conocido que se mataba en un accidente de moto o de auto, y decías, y pensar que yo me hago problemas por cada pavada, y después, mirá, y de un día para otro te morís. Pero quedaba en una frase y nada más. Al otro día uno seguía haciendo las mismas barbaridades siempre, viviendo de manera irresponsable como siempre. Entonces, acá me parece que no. Acá me parece que tenemos que decir, bueno, un momento. Primero, veamos también quiénes nos conducen. ¿Quiénes son los que primero dijeron, acá, bueno, en Argentina tenemos todavía una grave crisis, ya pasamos los 100.000 muertos ayer por la pandemia, y teníamos un gobierno, un presidente que dijo hace unos meses, prefiero que haya un 10% más de pobres, pero no llegar a los 100.000 muertos. O dijo al principio de la pandemia con el presidente anterior, quien lo precedió, hoy tendríamos 10.000 muertos y nosotros ya tenemos 100.000. O sea, vos fíjate también qué clase de gente está gobernando, ¿no? Y no solamente en Argentina. Tuve que escuchar ayer a un queridísimo amigo de ustedes, que tiene el nombre de Dios dado, decir que las manifestaciones en Cuba eran por la Copa América o por la Eurocopa. Ese tipo es un imbécil. O sea, fíjate quiénes nos están gobernando. O sea, más allá de que uno pueda igual aquí en España. Pero aunque de todos lados, uno puede estar más cerca, más lejos, estar de acuerdo en algunas cosas, en otras no, con todo signo político. Pero no me pueden tomar por imbécil. No me puedes tomar por imbécil, porque si me pretendés tomarme por imbécil, yo ya no te voy a creer nada, absolutamente de nada. Claro. Eso es lo que nos pasa. Aprendamos de esta pandemia y veamos quiénes tienen que ser nuestros dirigentes de aquí en más también, ¿no? Y hablando de... Sí, y hablando de los Juegos Olímpicos, para ti, de las anécdotas, de todas las cosas que han podido pasar, con 2 anécdotas que te quedes en los Juegos Olímpicos, como lo más raro o lo más particular que te pueda venir en este momento a la mente. O que te haya sorprendido más durante la investigación. Mi libro tiene unas 500 curiosidades, y a mí me parece que están todas en el libro porque son notables, porque la verdad que están buenas. No podría decir estas no, porque también quedaron otras 500 afuera. Entonces, a la hora de seleccionar qué es lo que agregamos, qué es lo que escribimos y sobre qué voy a trabajar, hay una selección. No es que todo encuentro, no voy a la carnicería de, bueno, deme una docena de esto, no. Acá uno investiga y se queda con lo que le parece más atractivo. Me gusta la historia de un tirador húngaro, que se llamaba Károly Takacs, quien antes de la Guerra Mundial había querido participar de los Juegos, pero en esos tiempos, como él era militar y era sargento, era suboficial, no le permitieron competir. O sea, el Comité Olímpico de Hungría no le permitió competir. El tipo, durante la Guerra Mundial, la segunda, pierde su mano diestra, la derecha,
con la que tiraba, por supuesto. Pero él quería ser competidor olímpico y por haber sido héroe de guerra lo promueven a un grado mayor, entonces ya estaba en condiciones de competir. Pero había perdido la mano. Claro. Entonces empezó a educar la mano izquierda. Okay. Y ganó un concurso local que lo clasificó para los Juegos. Cuando llega a Londres, 1948, había un argentino muy canchero, fanfarrón, que le dice, ¿y vos para qué venís acá? Como porque le faltaba la mano, él sabía la historia, le faltaba la mano hábil. Y el húngaro, muy humilde, le dice, bueno, yo vengo a aprender. Okay. La cuestión es que le ganó la medalla de oro y lo dejó segundo al argentino. Entonces cuando estaban en el podio por recibir las medallas, el argentino lo miró al húngaro y le dijo, la verdad que aprendiste bastante bien. Aprendiste bastante rápido, ¿no? Sí, no, esas historias de superación me parecen brillantes, me parecen lo mejor que tiene el deporte. Y hay una muy parecida que tiene que ver con una chica que se llamaba Robinson, que había ganado la medalla de oro en los 100 metros lisos en los Juegos de Ámsterdam 1928. Okay. Estaba viajando en avión, años después viajaba en un avión, y el avión se cae, se accidenta, y mueren todos los pasajeros. Entonces llegan las ambulancias de las casas mortuorias a levantar los cadáveres, y los apilaban los cadáveres. Y uno de esos cuerpos era el de esta chica Elizabeth Robinson. Cuando llegan a la casa para preparar el sepelio, la morgue, digamos, descubren que no había muerto, que había sobrevivido. Wow. Entonces, bueno, pero estaba arruinada, no le quedaba claro. Un hueso sano, nada. Lógicamente no pudo competir en los Juegos de Los Ángeles 1932. Estaba despedazada. Pero se recupera y puede lograr volver a correr y a competir, y participó en el cuarteto que en Berlín 1936 gana la medalla de oro en la posta 4x100. ¡No! ¡Wow! Entonces, realmente yo la titulé esa historia La medallista que volvió de la muerte, porque es literal. Wow. Literal. Yo creo que inclusive si la levantaban después que otro, a lo mejor se moría ahí mismo entre los hierros retorcidos del avión. Pero esas son las historias que a mí más me apasionan. Las historias de superación. Ahora hay una palabra que es resiliencia, que está de moda en Argentina y la usa todo el mundo. A mí no me importa. No me importa la palabra, me importa la superación, digamos, el coraje, el coraje de la gente. Y todo tiene que ver con esto que hablábamos hace un ratito, ¿no? Nos pasó por encima una pandemia que nos aplastó. Podemos salir, podemos ponernos de pie y avanzar hacia el futuro, un futuro mucho mejor. Eso creo que tiene un poco que ver con las historias que yo les conté también. Sin duda. Luciano, yo quería preguntarte por dos anécdotas. Una que me llamó bastante la atención, sobre todo porque, bueno, te la escuché en una entrevista en televisión, que era en los antiguos Juegos Olímpicos, los atletas competían desnudos, sin ropa. Es decir, ¿y usted por qué habrá mucha gente ¿por qué me lo pregunta? ¿Quiere que le preste la máquina del tiempo? No, pero habrá mucha gente que no conoce la razón. Perdóneme la broma, discúlpeme por la broma, por favor. Pero ¿cómo la hago reír a...? Mira. ¿Cómo la hago reír? Te lo pregunto porque habrá mucha gente que no lo sabe. Yo sé la respuesta porque ya te la escuché, obviamente. Pero también lo otro que sí no lo sabía, y es una anécdota de Adolf Hitler en los Juegos Olímpicos de Berlín, que tuvo cierto interés por una corredora estadounidense, ¿no? Bueno, vamos por partes. La cuestión de la desnudez en la antigüedad tenía que ver básicamente por una condición de igualdad entre todos los participantes. Si bien solo podían competir los hombres libres, que en ese momento había una restricción, no es que podía competir cualquier griego, tenía que ser hombre libre, no podía ser esclavo, tenía que tener cierta condición social, ¿verdad? O sea, era de alguna manera un régimen elitista, si se quiere. Vale. Competían desnudos por una cuestión de igualdad, porque además podía haber una persona que fuera hombre libre, pero pobre, o por ejemplo un labrador de la tierra, un
un granjero, no sé, una persona que criara animales, y también podía haber una persona rica. Entonces la desnudez lo que hacía era igualar a las personas, no tenían... Claro. Es como, hay un chiste de Mafalda, de una tira cómica argentina, Mafalda, en la que el padre de Mafalda se encuentra con un señor en la playa, los dos con short de baño y nada más, y usted lo conozco, yo creo que también, ¿usted quién es? No, yo trabajo en una oficina, ¿y usted? No, yo soy médico. Claro, entonces en Maya estamos todos iguales, ¿no? Bueno, desnudo más... ya, entiendo. Da esa igualdad, ¿no? Cuando ustedes están en la playa, somos todos iguales. Claro. Y respecto de el caso que vos decís, es de una corredora estadounidense, que, bueno, fue compañera justamente de Elizabeth Robinson en la posta, porque compitió también en la posta. No me acuerdo el nombre ahora de esta chica, no me acuerdo. Creo que no era, me acuerdo cómo se llamaba. Helen, creo que era. ¿Podría ser Helen? Helen Stephens. Vale. Helen Stephens, que con 18 años ganó los 100 metros lisos. Gracias, la verdad que no me acordaba. Hitler tenía por costumbre saludar a algunos atletas, a otros no. Después, si quieren, les aclaro un mito que hay sobre Hitler y Jesse Owens, por ejemplo. Okay. Bueno, la invitó a su palco y la empezó a acosar sexualmente, la invitó a pasar un fin de semana con él en un castillo, en fin. La cuestión es que la chica se asustó muchísimo y en cuanto se abrió la puerta salió más rápido que en la pista, escapándose. Y nunca, no, imagínense la situación, pobre piba. Encima chiquita, tenía 18 años. 18 añitos, horrible, sí. Sí, Madre pero decía también que hay un mito, porque se suele decir... el mito. Ajá. Jesse Owens le dio 4 cachetadas a Hitler al ganar 4 medallas de oro. Y la verdad es que a Hitler, primero, los Juegos Olímpicos del 36 los ganó Alemania. Fue el país que medallas de oro y más medallas en general tuvo. Segundo, a Hitler no le importaba que ganara una persona de raza negra. Absolutamente no. Porque lo que él no quería era que en el equipo estadounidense compitieran personas de religión judía o de raza hebrea. Claro. Cuando Jesse Owens ya había ganado medallas de oro, en los 100, los 200 y salto en largo, el equipo americano iba a participar de la posta 4x100. Y en ese equipo había 2 muchachos judíos. Hitler mandó a unos delegados que tenían buenas relaciones con el presidente del Comité Olímpico estadounidense, que se llamaba Avery Brundage, que después fue presidente del Comité Olímpico Internacional, el mismo de Múnich 1972 que hizo continuar los Juegos después de la matanza de israelíes, ¿no? Y todo tiene que ver con todo, fíjate. Claro. Cuando en Estados Unidos había presión para que el equipo no compitiera en Berlín, Avery Brundage obligó a los atletas a viajar y competir. Y luego, ya en los Juegos, cuando Adolf Hitler no quiso que en la posta participaran 2 muchachos judíos, Avery Brundage los cambió y uno de los que entró fue Jesse Owens. O sea que Jesse Owens gana 4 medallas y no 3 por Hitler. Vale. ¿Se entiende? Claro. O sea, Hitler hubiera prefería que entraran 2 muchachos de raza negra, digamos, de raza afroamericana, como se dice. Por los 2 muchachos judíos. O sea, a Hitler no le importaba demasiado que ganaran las personas de raza negra como se hace creer hoy en día. No, eso no le importó demasiado. Él prefería que no compitieran muchachos porque eso tenía que ver más con la cuestión de política interna de Alemania. Hitler utilizó digamos, a ese sector de la población, el judío, como se dice habitualmente, chivo expiatorio de los problemas que tenía Alemania. ¿Se das cuenta? Entonces, como en Alemania en esa época prácticamente no había gente de raza negra, no había, porque Alemania no había, no sé, yo creo que no había tenido grandes colonias en África, por ejemplo, ni tenían esa mano de obra, porque no la necesitó en su momento, imagino yo. Entonces, no era un elemento que no cambiaba no era un enemigo interno para Adolf Hitler, que él claro, tengamos en cuenta también el contexto. Alemania venía de perder la Primera Guerra Mundial y el Tratado de Versalles le había impuesto
una condición muy particular que no permitía el desarrollo, no le permitía que los muchachos participaran del servicio militar obligatorio, por ejemplo. Entonces Hitler en Mi lucha, que no en la mía, sino la de él, el libro Mi lucha, él justamente habla de las bondades del deporte para formar a los jóvenes ante el impedimento de la política internacional que no le permitía la formación militar. Entonces formémoslos como deportistas, en atletismo, en boxeo, en artes marciales, en todo lo que después pueda servir para defender a la patria. ¿Se dan cuenta? Y en ese contexto en el que él también toma a la minoría judía de Alemania como chivo expiatorio de todos los males que había de la economía, y por supuesto lo hizo para decomisar todos sus bienes e invertir esa plata después en material bélico para poder expandir su territorio, recuperar lo que habían perdido y después ir un poco más allá, hacia Polonia, hacia Francia, hacia Rusia. Es lo que él, ahí estaba la cuestión de política interna. Él no se podía permitir que en el podio hubiera un judío. Pero un negro no le hacía no tenía problemas para él. Porque de hecho se tenía en claro que eran muchachos que venían de Estados Unidos. Entonces en Estados Unidos hay una gran población afroamericana, perfecto, acá hay uno, punto. ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia. Generalmente se lo plantea así, pero no era tan así. No era tan así. Yo creo que igual a Hitler no le daba ninguna gracia que ganara Jesse Owens. En lo personal, yo creo eso. Pero la pura verdad es que el tipo estaba más preocupado por otras cuestiones antes que por esa. Sin duda. Buenísima esa anécdota y aclaratoria, Luciano. Y te quería preguntar, en este momento estás escribiendo, ¿qué viene para el futuro? ¿Cuáles son tus planes? Bueno, terminé la semana pasada un libro sobre Diego Maradona, biográfico. ¡Qué bien! Junto a Fernando Signorini, que fue su preparador físico personal. Soy el primero que lo va a comprar. Bueno, esperemos que Planeta de España lo publique. El libro va a salir en español por Planeta y ya tenemos ofertas de muchas editoriales de todo el mundo, distintos idiomas. Fernando fue el preparador físico de Diego desde la fractura en Barcelona en 1984 hasta prácticamente toda la carrera de Diego, salvo el final en Boca Juniors, porque ya Fer había empezado a trabajar con César Menotti en equipos de fútbol. Pero después también lo acompañó en la selección, se clasifica para el Mundial de Sudáfrica y participa de ese torneo también. Entonces me parece que es un libro muy interesante que tiene que ver con otra mirada de Diego. Por eso yo lo titulé Diego desde adentro, porque estamos viendo cómo fue que Maradona, que era el mejor del mundo en su momento, o el mejor jugador de su época, se transforma en el mejor de la historia, porque hay todo un proceso a partir de una fractura que le había dejado el pie con menos posibilidad de rotación. Entonces es muy muy interesante todo lo que cuenta Fernando. Por supuesto también hay mucha investigación de mi parte, y otro libro que ya estoy a punto de terminar, lo dejé un poco de lado porque tenía más tiempo y se está por cumplir el primer aniversario de la muerte de Diego, entonces había una prioridad temporal en ese caso, que es justamente un libro sobre fútbol y política, que se llama Goles Oscuros, que ya, va a ser publicado primeramente en Norteamérica, a través de una editorial en inglés. Yo hago las traducciones al inglés también. Que marca un poco todo eso, ¿no? El uso del fútbol por parte, pero no solo por Hitler, Mussolini, la junta militar, Pinochet o Franco, hasta el mismo Bill Clinton, cuando quiso conformar el ALCA, el Tratado de Libre Comercio para las Américas, se valió del fútbol cuando fue a Brasil. Hizo todo un evento con Pelé, hizo jueguitos. Hizo papelones con una pelota de fútbol, se humilló frente a un montón de brasileños para decirles de alguna manera, pateando una pelota, yo soy un buen tipo, fíjense, soy como ustedes, me gusta el fútbol. Un tipo que soy cercano. Pero en su época de estudiante no hizo ningún deporte. Ya no fútbol, ya no el soccer, digamos. Nada. Ningún deporte, nada, tocaba el saxo nada más. Nada más. Entonces, no solo utilizan el fútbol los futboleros,
Y bueno, no me voy a extender mucho, pero por ejemplo, Hitler aborrecía el fútbol, lo detestaba. Le parecía un deporte, un juego brutal, muy británico, y él realmente odiaba mucho al Reino Unido, la concepción cultural británica. A pesar de que de chico leía historietas de cowboys, mirá vos, de Estados Unidos. Wow. Vale. Interesante, Luciano, interesante. Una última pregunta para finalizar. Los interesados en que quieran adquirir tus libros, ¿lo pueden hacer a través de tu página web, lucianobernique.com? No, tienen que ir a las páginas de venta online, tanto en formato papel como en... Yo no vendo libros. Vale. Ya no... Digo, soy mi propio agente, escribo, soy traductor. Exacto. Basta, ¿no? Pará, encima me tengo que poner a vender libros, ¿no? Por eso se me duermen en brazos los pibes, ¿viste? No das abasto. No doy abasto. Muy bien. De todas formas, en tu web, perdona, Mariana, está todas las plataformas. Pueden ver todos los libros, eso sí. Pueden ver los libros, no están todos tampoco, pero bueno, está la mayoría. Y también pueden bajar uno que yo tengo ahí para difusión gratuita, porque lo subí en la época de pandemia, para colaborar un poco con un poco de entretenimiento por toda esta mala onda, ¿no? Esta mala vibra que nos tocaba vivir. Ahora después, desde cualquier país pueden entrar bueno, no sé si en Venezuela, pero en el resto de los países pueden entrar a cualquier plataforma tipo Amazon o Fnac o la que sea que vende libros online, o mismo para el público latinoamericano, Editorial Planeta también tiene esas facilidades de encargo y después llegada por correo, que es lo que ahora más se usa, ¿no? Porque creo que es la manera más... Si bien a todos nos gusta ir a la librería, hoy mucha gente prefiere comprar todo de manera electrónica, ¿viste? Desde la comida hasta la ropa, las zapatillas, los libros, todo. Sí. Muy bien, Luciano. Bueno, muchísimas gracias por esta hora que nos has dedicado con las anécdotas. Y bueno, nada, quedamos muy pendientes de esta biografía de Maradona que se viene pronto, así que muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes, la verdad son muy gentiles, y para mí ha sido una entrevista muy divertida, y quiero pedir disculpas por el chiste de la máquina del tiempo. En realidad iba a decir el DeLorean, porque tengo acá a un fanático de la serie de Volver al Futuro. No pasa nada. De todas formas, aquí en YouTube se puede decir lo que quieras. De verdad, Luciano, muy, muy agradecido contigo, desearte el mayor de los éxitos y espero que nos reencontremos en otra oportunidad. Un fuerte abrazo. Estoy a su disposición, y yo tenía planificado ir por un tema laboral a Madrid, así que no sé si voy a ir. Sí, pero aparentemente la gente va a venir, como la montaña no va, ¿viste? ¿Cómo es eso de Mahoma y la montaña? Exacto. Si Mahoma no va a la montaña viene. La montaña va a Mahoma. Van entonces para allá. Sí, porque hay muchas restricciones ¿sabes qué pasa? Hoy tenemos problema en Argentina, que es que podés salir, pero después no podés volver. Y luego no puedes entrar, sí. Claro. Ahí tenemos como... No, es una cosa increíble, porque hay una restricción de 600 pasajeros del exterior por día. Wow. Entonces, ha habido muchos vuelos. Una vez la gente empezó a vacunar, también ha ido mucha gente a vacunarse a Estados Unidos, ¿no? Entonces no pueden regresar, porque solamente se autorizan tres vuelos, unos deben ser 3 o 2, según la capacidad, por día desde el exterior. Con lo cual hay un montón de gente varada, y esto complica, bueno, todo, ¿no? Yo tenía pensado ir a la feria de Frankfurt, porque me toca recibir la segunda dosis de AstraZeneca en unos días, pero ahora no sé, porque si salgo para Alemania y me quedo parado en Alemania, no sé, que mis hijos busquen otro papá, porque no sé cómo. Me va a tener que quedar a limpiar baño en Alemania, porque no sé de qué voy a vivir. Bueno, cuando vengas a Barcelona, aquí tenemos a la sede. Bueno, exacto, pero digo Barcelona porque aquí está la sede del Planeta, muy cerquita. Bueno, Diego está en Madrid y yo estoy en Barcelona. Entonces, yo estoy bastante cerca de la editorial Planeta. Así que cuando vengas, aquí tienes a la editorial esperándote. Sí, sería un honor. La verdad que me gustaría. Conozco muy poco Barcelona, estuve un día nada más.
de pasada y me quedé con ganas de más. Me quedé Hermosa con ganas de ciudad. más y de visitar. Hermosa ciudad, y me quedé con ganas de visitar un poco más profundo el mercado de ese que está en las Ramblas. ¿Cómo se llama? La Boquería. La Boquería, gracias. La Boquería, sí. Sí. No, los bocaditos de jabugo no fueron suficientes, necesito más. Está buenísimo esos bocaditos. Luciano, Muchas muchísimas gracias, Luciano, gracias. por este rato de buenos cuentos, de buenas historias, anécdotas y por supuesto de mucha risa porque la hemos pasado genial. Nuevamente desearte el mayor de los éxitos y un fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes. Yo también me divertí mucho y creo que se nota porque nos reímos toda la hora. Eso es lo importante. Mariana, nosotros nos despedimos y despedimos este episodio número 26, invitando a que se suscriban, ¿no? Exactamente, que se suscriban y a que nos sigan en, por supuesto, todas las redes @cdeportivaes y que sigan la actualidad en cdeportiva.com. Así es, cuídense mucho y nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao. Chao, chao.